Hoy les traigo un mini curso en el cual voy a explicar cómo animar una caminata en loop. Si no estás adentrado al mundo de la animación, vamos a dejar algunos conceptos básicos en claro, para que este video se entienda de manera más sencilla. Para empezar, ¿qué es la animación? Bueno, para dejar un concepto claro, la animación en sí es una ilusión óptica, es decir, es una sucesión de imágenes que al ponerlas a una determinada velocidad crean la sensación de movimiento. Dicho esto, existen distintas técnicas de animación, entre ellas la animación cuadro a cuadro. Este tipo de animación se puede hacer de la manera tradicional, es decir, dibujando cuadro a cuadro a mano, o bien de manera digital, haciendo uso de algún software como Toon Boom, Adobe Animate, After Effects y hasta se puede animar en Photoshop e Illustrator. Para continuar, a cada cuadro de esto de la animación se los conoce como frames y se reproducen a una velocidad determinada. A esto se lo conoce como FPS o frames por segundo. Como la palabra lo dice, es la cantidad de imágenes que se reproducen en un segundo. En la animación tradicional simplemente bastan 2 FPS para generar dicha ilusión de movimiento. Actualmente las animaciones constan de hasta 60 FPS, es decir, 60 imágenes en un segundo. Lógicamente, cuantos más FPS, más fluida se verá nuestra animación. Pero esto va a conllevar mucho más trabajo a la hora de animar. Te recomiendo, si vamos a animar de la manera tradicional, animar a 12 FPS. Para empezar, escaneé cada fotograma, así me es más fácil la tarea de calcado digital. La caminata de nuestro personaje dependerá mucho también de la personalidad del mismo y del estilo de dibujo en sí. Hay distintos tipos de caminata, como pueden ver en los ejemplos. Simplemente es encontrar el estilo e imaginar sus movimientos. Si es una caminata exagerada, si es una caminata muy cartoon, más realista, etc. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con el primer frames. Yo voy a usar el programa Toon Boom Harmony, y si ocupan el mismo programa les iré comentando las herramientas que iré usando. Pero ustedes pueden usar el programa que gusten, ya sea Adobe Animate, After Effects y hasta Photoshop e Illustrator sirven para este tipo de animaciones. Para empezar, el programa ya nos pregunta qué resolución vamos a ocupar. Yo recomiendo la 1920 x 1080, o sea la HD. Esto es muy importante, los frames por segundo. El programa nos da por defecto 24 FPS, yo usaré 15, ya que considero que para una camioneta no es necesario tantos dibujos en un segundo. Como dije antes, les recomiendo hacer un boceto de lo que piensen animar, puede ser digital o a mano como hice yo. Así a la hora de dibujar se nos facilita muchísimo. Tampoco es necesario dibujar todo, simplemente con dibujar los keyframes o fotogramas clave basta. Yo, como lo hice de la manera tradicional, ya tengo todos los dibujos hechos. Así que simplemente los voy a importar yendo a archivos, importar imágenes, luego seleccionamos en examinar y localizamos la carpeta en la que están los bocetos. Aprieto control E para seleccionar todo y le doy a importar. Y acá voy a seleccionar para importar como mapa de bits, es decir, en píxeles, ya que este programa también nos permite importar como vector. Esta función nos sería muy útil al importar un vector previamente diseñado con Illustrator. Ahora, acá abajo tenemos nuestra línea de tiempo, la capa con el boceto y la capa en la que dibujaremos. Cada capa que agregaremos se va a ir acomodando una abajo de la otra. Cada cuadrito de estos es un frame, o sea, un fotograma en los cuales trabajaremos. Luego arriba a la derecha seleccionamos la casilla de dibujo para habilitar las herramientas que vamos a usar. Primero voy a crear un fondo en blanco dando clic en el signo más y seleccionando carta de color. Dándole doble clic encima del nombre nos va a permitir renombrar esta capa. Yo le voy a poner como nombre fondo, boceto y caminata. Y con este botón de un candado voy a bloquear el boceto así y el fondo, así no nos molesta a la hora de dibujar. Como ven, si selecciono el primer frame está vacío, lógicamente. Ahora, ¿cómo hago yo para hacer que nuestro boceto se muestre para usarlo de base guía? Simplemente seleccionamos esta opción llamada mesa de luz. Y como ven, ahora aparece y nos permite dibujar encima. Yo recomiendo dibujar con el lápiz, si es que cuenta con una tableta digitalizadora. Acá a la derecha nos dan las opciones del lápiz. Yo voy a dibujar en 3 píxeles. Esto ya depende de qué tan gruesa quieren que sea la línea en su dibujo. Ahora, algo importante que usaremos mucho es esta herramienta llamada editor de contornos, la cual nos permite editar una línea que hayamos hecho. Esto nos facilitará muchísimo para dibujar. Ahora, antes comenté que recomiendo trabajar con el lápiz, ya que hay una diferencia entre el pincel y el lápiz, y es que al aplicar esta herramienta que dije previamente, el editor de contornos, en uno se va a rellenar automáticamente con el color y en el otro simplemente se va a editar la línea. Si es que no cuentan con una tableta y van a dibujar con el mouse, recomiendo usar la herramienta de línea y modificarla con el editor de contorno a gusto. Yo usaré este modo para dibujar mis frames.
Así que vamos a empezar con el proceso de blocking, es decir, el dibujado de los keyframes, o sea, los fotogramas clave. Recuerden que el primer dibujo debe coincidir con el último. El primer punto de contacto va a ser en el cual nuestro personaje tenga el talón y la punta del pie asentados en el suelo en la base. Como ven en el ejemplo, cada punto de contacto será un fotograma clave. Dicho en otras palabras, cuando nuestro personaje haga contacto con el suelo, será un fotograma clave. Así que primero vamos a dibujar estos fotogramas clave y una vez teniendo esto se va a dibujar los keyframes, los fotogramas entre keyframe y keyframe usando el papel cebolla. Este va a ser el proceso de interpolado. Algo que recomiendo hacer para tener también una guía es buscar Richard Williams caminata en Google Imágenes. De esta forma vamos a obtener algunas imágenes que nos pueden servir como guía. Este es un animador el cual sacó un libro muy famoso del mundo de la animación que recomiendo leer. Vamos a marcar el primer dibujo como fotograma clave presionando F6 o bien yendo al signo más de la derecha y vamos a seleccionar carta de rodaje. Esto nos mostrará las capas de una manera ordenada. Luego vamos a Windows, barra de herramientas y palomeamos la opción llamada pista de carta de rodaje. Esto hará que se nos muestren más opciones. Simplemente tocamos la capa y marcamos en el botón que sale una K en rojo. Y listo. Con esto va a quedar marcado como fotograma clave. Antes de empezar a dibujar, recomiendo crear una capa la cual nos servirá como suelo. De esta forma tener una guía mejor a la hora de realizar los puntos de contacto. Para crearla damos en el signo más y vamos a agregar un dibujo. Yo le pondré el nombre de líneas guías y con el lápiz voy a realizar una línea horizontal presionando la tecla Shift para que sea una línea perfecta. Este será nuestro suelo. Y ahora para centrar nuestro personaje nos aseguraremos que estemos en la pestaña de cámara y vamos a seleccionar la opción llamada línea segura para mostrar el centro de la zona de trabajo. Ya teniendo esta guía vamos a crear una línea vertical presionando la tecla Shift y la vamos a seleccionar y ubicar en el centro de nuestro dibujo. A esta línea le voy a cambiar el color y le voy a bajar un poco el alfa, así no nos moleste con el dibujo que vamos haciendo. Luego marcamos el fotograma final y presionamos la tecla F5 y para extenderlo. Como ven, mi animación tiene fallos, ya que al realizar de la manera tradicional no pude poner una línea como base y los pies no realizan el contacto correctamente. Bueno, voy a proceder a dibujar el primer fotograma. Voy a pasarlo en cámara rápida para evitar que se extienda el video de más. Como ven, terminé, pero el personaje no está correctamente encuadrado. Para hacerlo en el dibujo simplemente marco algunas líneas y en la ventana de editar seleccionamos seleccionar todo y de esta forma nos permite mover el dibujo completo. En el caso que quieran reencuadrar varios frames voy a mostrarles cómo hacerlo con el dibujo guía. Primero vamos a desbloquear la capa y marcamos todos los frames. Seleccionamos agregar PEG y usamos la herramienta de animación avanzada y con el PEG seleccionado lo reencuadramos. Si no les aparece esta herramienta simplemente vayan a Windows o a Ventana y en barra de herramienta palomean la opción animación avanzada. Con esto reencuadraremos todos los frames seleccionados. Como comenté antes, mi personaje no realiza correctamente el contacto, así que corregiré esto simplemente seleccionando las líneas y moviéndolas. Como ven, súper sencillo. Voy a darle una designación a cada fotograma para no perderme, esto ya es opcional.
A este primero le voy a escribir F1, o sea fotograma 1, y en torno vaya avanzando iré poniendo su respectiva designación. Y de esta forma vamos a dibujar todos los keyframes. Ahora es importante, cuando terminen su primer fotograma recuerden saltar al siguiente tocando el segundo cuadradito. Debemos activar esta opción llamada papel cebolla para ver nuestro dibujo previo y así saber con exactitud qué movimiento hacer en el fotograma actual. Como ven, mi dibujo previo se ve de color rojo y de esta forma me va a permitir orientarme mejor. Una vez terminado dichos keyframes, vamos a agregar una capa nueva entre keyframe y keyframe. Y lo que yo hago es copiar y pegar el fotograma que ya está dibujado y con esta herramienta seleccionamos, le damos un poco de movimiento y listo. Esto para ahorrarnos redibujar nuevamente lo mismo y ahorrar tiempo. Recuerden tener el papel cebolla activado. El fotograma anterior se pondrá en rojo y el siguiente se va a poner en verde. Y deberemos dibujar entre estos dos. Si se les confunde el brazo o la pierna derecha, pueden optar por pintarlo de negro, cosa de diferenciar el pie izquierdo del pie derecho. Igualmente en la descripción les voy a estar dejando un link con la imagen de esta caminata para que la usen como guía y facilitar el tema de los movimientos. Ustedes simplemente pueden calcar el esqueleto y darle su estilo, obviamente si quieren que sus personajes tengan los mismos movimientos para caminar. Bueno, como ven terminé todos mis dibujos, en mi caso hay 19. Y lo que haré es darle un par de retoques y agregar un par de fotogramas en donde el salto es muy brusco para de esta forma hacer la animación más fluida. Por ejemplo aquí. ¿Cómo hacemos para agregar un fotograma en el medio para hacer el dibujo? Bueno, aquí hay un problema porque nosotros si agarramos los dos fotogramas y desplazamos creando un fotograma en el medio, como ven acá se duplicó el fotograma. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una línea en el segundo fotograma, vemos que en el primero también lo afecta. Es decir, que estos dos fotogramas están como enlazados. Si nosotros dibujamos en el primero, se hará en el segundo. Y nosotros no queremos eso. Entonces, ¿cómo hacemos para duplicar este fotograma y que no esté enlazado? Así de esta forma podamos dibujar un dibujo distinto entre medio de los dos fotogramas. Fácil, simplemente vamos a seleccionar los fotogramas que le siguen, que le proceden y vamos a desplazarlo como hicimos anteriormente. Solo que ahora seleccionamos el fotograma duplicado y nos vamos al panel que habilitamos antes al principio del video llamado carta de rodaje. Aquí seleccionamos el fotograma en el que estamos y como ven dice 7 y 7 en mi caso, es decir que son los mismos fotogramas solamente que están duplicados. ¿Cómo hacemos nosotros para desenlazarlo? Simplemente seleccionamos el fotograma duplicado y le damos a donde dice crear dibujo vacío y como ven se nos agregó un fotograma vacío. Ahora simplemente seleccionamos el dibujo, le damos control C para copiar y le damos control V para pegar y como ven ahora si nosotros hacemos una línea en el segundo dibujo, en el primero no nos va a afectar. Entonces ahora nosotros lo que procederíamos a hacer es activar el papel cebolla y hacer un dibujo intermedio entre este fotograma y el anterior. Para ver las opciones del papel cebolla nos vamos a Windows donde dice papel cebolla. En rojo son los dibujos anteriores, acá los habilitamos y los deshabilitamos. Yo nomás quiero que me muestre un dibujo anterior y un dibujo siguiente y acá le damos al color.
Una vez terminados los dibujos procedemos a pintarlos usando la herramienta de cubo de pintura. Seleccionamos el signo más para agregar los colores que vamos a usar en la paleta de colores y con el cubo vamos a estar rellenando los dibujos. Si vemos que tocamos en pintar y no pinta, esto es porque hay líneas que no están bien correctamente cerradas. Recuerden que esta herramienta pinta en áreas cerradas. Para ver qué líneas no tocan con otras, qué líneas no coinciden, vamos a presionar la tecla K para ver todos los nodos. Como ven, los nodos amarillos son en los que los extremos no coinciden con ninguna otra línea. Para hacer que esto coincida vamos a ocupar una herramienta llamada cerrar hueco, que la vamos a encontrar tocando el cubo de pintura. Esta herramienta básicamente se encarga de dibujar una línea invisible para que de esta forma se cierre el área. Nosotros debemos cerrar las líneas que no coincidan, así nos permite pintar haciendo uso del cubo. Vamos a hacer esto con todos los dibujos, vamos a cerrar las áreas y vamos a proceder a pintar. Algo a destacar que tiene este programa es que nosotros podemos cambiar el color a gusto en la paleta de colores y esto va a afectar en todas las capas que pintamos con este color. Es decir, que si nosotros pintamos el pelo en todas las capas con el mismo color en la paleta de colores, si nosotros lo cambiamos, va a afectar todas las capas en sí. No hay que ir pintando capa por capa como en otros programas. Una vez terminado el programa nos va a dejar previsualizar nuestro dibujo en esta ventanita. Ahí seleccionamos la cantidad de FPS que elegimos y con este botón activaremos el loop. Como ven, animamos una caminata cuadro a cuadro de manera muy sencilla. Como para terminar les voy a dejar en pantalla ambas animaciones finalizadas para que ustedes vean. Si les sirvió recuerden darle me gusta al video y cualquier otro video que quieran en el canal me lo dejan abajo en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Sin más que decir me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.